Estimados estudiantes, nuestros saludos para todos y sean bienvenidos a la actividad orientadora de hoy. En la clase anterior se estudiaron los procesos dinámicos de la personalidad, que como recordarán incluyen las necesidades, motivaciones, frustraciones y conflictos. En el día de hoy se estudiará la personalidad, la cual se forma y desarrolla durante el proceso de socialización, a través de la actividad y la comunicación. Ella posee un carácter individual, sistémico, es única e irrepetible. Otros aspectos a tratar son la interrelación de los subsistemas que la regulan, sus tipologías y rasgos clínicos, lo que le permitirá reconocer la importancia de la personalidad en el proceso salud-enfermedad. Con este contenido se concluye el módulo La psiquis en el proceso salud-enfermedad. El estudio de este tema les permitirá reconocer el condicionamiento sociohistórico del proceso de formación de la personalidad, a través de la interrelación entre lo biológico y lo social, identificar el papel de la personalidad como reguladora de la conducta humana y valorar la importancia de las tipologías y rasgos de interés clínico de la personalidad en su vinculación con la salud. Todos formamos y desarrollamos una personalidad, la que nos diferencia a unos de otros. No nacemos con ellas. Todos vivenciamos la realidad de una manera peculiar, por tanto, no hay dos personas iguales. La personalidad es la estructura psicológica más importante y compleja. Se construye y desarrolla a lo largo de la vida, a través de la interrelación con los demás. Han existido múltiples definiciones de personalidad. La que proponemos responde al modelo histórico-cultural de la psicología, por lo que la personalidad se concibe como la organización e integración más compleja y estable de contenidos y funciones psicológicas que intervienen en la regulación y autorregulación del comportamiento, en las esferas más relevantes para la vida del sujeto. Con lo expresado hasta aquí, ustedes podrán entender un grupo de características relacionadas con la personalidad, que explicaremos a continuación. En primer lugar, es única e irrepetible, lo que significa que cada sujeto tiene particularidades cualitativamente diferentes a los otros, ya que todos vivenciamos la realidad de una manera peculiar y única. Otra característica es su dinamismo a lo largo de la vida en la interrelación con los otros. Esto hace que sus contenidos puedan modificarse. Es abierta al intercambio. Por ejemplo, un niño con rasgos de timidez, a través de las actividades que realiza y los estudios, modifica estos y puede llegar a ser comunicativo y sociable. La personalidad es también estable. Generalmente se manifiesta de la misma forma, aunque esta estabilidad puede ser relativa, porque mantiene su dinamismo, pero a la vez tenemos un sello que nos caracteriza, aunque podamos variar en determinadas situaciones. Por ejemplo, una persona alegre y efusiva, siempre esperamos que se comporte de esa forma. Si llega triste y malhumorado porque presenta un problema en su trabajo, inmediatamente pensamos que algo le sucede, pues él no es así. Además, la personalidad tiene un carácter subjetivo. Lo que observamos son las conductas, las expresiones del sujeto que indican cómo él refleja la realidad objetiva. Otra característica que posee es su complejidad, porque integra y organiza los procesos psicológicos del individuo, que intervienen en la regulación de su comportamiento. También es orientadora, ya que dirige, regula y autorregula el comportamiento. Por ejemplo, dos personas presentan características similares,
como la responsabilidad que orienta y regula su conducta hacia el estudio. Por su subjetividad se expresan de forma diferente, unas con alegría, entusiasmo y otras con imposición y agresividad. Se reconocen 3 factores como determinantes de la personalidad: el biológico, el psicológico y el social, por lo que se puede afirmar que la personalidad está plurideterminada. El factor biológico está dado por el sustrato material, que se corresponde con la integridad del sistema nervioso del hombre, sin el cual no podría existir personalidad. Es importante tener en cuenta que el factor biológico determina el temperamento. El temperamento es la expresión psíquica de la actividad nerviosa superior, definido como el conjunto de propiedades psicológicas relativamente estables que caracterizan el dinamismo de la actividad, es decir, le impregna impulsividad, fuerza y persistencia. Como ejemplo de la influencia del factor biológico, tenemos el caso de un chimpancé criado por una familia en sociedad. Esta intentó educarlo y enseñarle las mismas cosas que a un niño. Resultó imposible que se comporte como ser humano, porque su sistema nervioso no es humano, a pesar de las influencias sociales. El otro factor es el psicológico, el que determina que la persona tiene sus propias necesidades y motivos, que lo regulan en su intercambio activo con el medio social, autodeterminándose. Un ejemplo puede observarse entre ustedes, cuando durante la actividad orientadora, con el mismo profesor, reaccionan de manera diferente ante los contenidos que asimilan. Unos se muestran interesados, otros copian notas, algunos solicitan aclaraciones, pero sin embargo, todos interactúan de manera activa y diferente. El factor social es esencial en el desarrollo de la personalidad, porque la misma se adquiere a través del sistema de relaciones que establece una persona a lo largo de su vida. El papel de la sociedad, el país donde vive, la familia, el sistema de educación en que se forma, por lo que podrán comprender que el sistema nervioso es una condición necesaria, pero no suficiente para la formación y el desarrollo de la personalidad, la que requiere de un proceso de socialización, ya estudiado por ustedes, para que sus potencialidades se desarrollen. Por ejemplo, 2 niñas gemelas, en la que una es educada en un medio social donde incorpora normas de convivencia al relacionarse con las demás personas, mientras la otra crece con los lobos en el bosque. Observamos cómo el medio ha influido en ellas, por lo que la niña crecida entre los lobos, a pesar de tener el mismo sustrato biológico que su hermana, no alcanza a desarrollar su personalidad. Por lo que podemos concluir que para que se desarrolle la personalidad es necesaria la presencia de los 3 factores en estrecha relación. Esto explica el carácter biopsicosocial del hombre. En el hombre, la personalidad está en constante desarrollo. Este último está condicionado por las contradicciones internas, que constituyen las fuerzas motrices que posibilitan su desarrollo. Ustedes deben conocer que las contradicciones se dan entre las necesidades e intereses y las posibilidades reales de satisfacerlas, lo que genera nuevas cualidades a lo largo de la vida. Cada etapa del desarrollo de la personalidad requiere de una actividad rectora que satisfaga las necesidades de ese momento. El hombre puede realizar movimientos de forma automatizada, sin control consciente en las operaciones motrices, sensoriales e intelectuales, que componen las acciones reconocidos como hábitos. Ahora bien, ¿a qué llamamos hábitos? El hábito es la automatización parcial de la ejecución y regulación
de los movimientos dirigidos hacia un fin. Ocurre a través del aprendizaje y la ejercitación, en el cual se han establecido conexiones nerviosas, temporales o estereotipos dinámicos, los que permiten realizar las acciones con rapidez y precisión, eliminando movimientos innecesarios y gastos de energía. Esta es la base fisiológica de los hábitos. Por ejemplo, cuando un chofer profesional enciende el auto, embraga y mueve la palanca hacia la primera velocidad para salir, no tiene control consciente de las acciones, está realizando movimientos automatizados, que es un hábito. Para la formación de los hábitos se requieren un grupo de condiciones, entre las que se encuentran la dirección del aprendizaje por personas de experiencia. Este proceso se realiza por etapas. Otra condición es la imitación de los modelos de acción. La persona se apoya en la observación consciente del modelo a imitar y llega a formar una imagen ideal que le permite la ejecución consciente. Por último, la ejercitación y entrenamiento, encaminados al perfeccionamiento del hábito y la eliminación de los movimientos innecesarios. Por ejemplo, un joven médico, a través de la observación de profesionales de experiencia, su imitación y la repetición de los movimientos, logra realizar un examen físico adecuado, eliminando los pasos innecesarios. Para finalizar, es importante tener en cuenta que los hábitos forman parte de la personalidad, hacen más práctica la vida, permiten a la persona realizar actividades de manera automática y eficiente. En la medida que la persona interactúa con la familia y la sociedad, su psiquis se desarrolla, se socializa y comienza a aparecer su capacidad para autorregularse y dirigir el comportamiento. La personalidad regula la actividad de cada persona a través de los subsistemas que la integran, los que constantemente se influyen y modifican unos a otros. Estos son la imagen del mundo, la autoimagen, el sentido personal, la motivación, las cualidades volitivas y la toma de decisiones, los cuales ya fueron estudiados de manera independiente durante el desarrollo del módulo. Ahora bien, es necesario aclarar que la interacción entre los subsistemas es compleja y se produce de forma simultánea. La imagen del mundo siempre se acompaña del sentido personal, que tienen para cada uno de nosotros los objetos, es decir, permite conocer qué es el objeto, sentir los afectos que despierta en nosotros y cómo se expresan a través de la conducta. Estos dos subsistemas se influyen constantemente el uno al otro, ya sea reforzándose cuando creemos que lo que debemos hacer nos produce satisfacción o modificándose cuando nos produce displacer o insatisfacción. Otro subsistema que se relaciona con el sentido personal es la motivación, la que aparece al encontrarnos con un objeto de carga positiva en nuestro sentido personal, sin que antes tuviéramos priorizada esta necesidad en nuestra escala de motivos. Esto depende de que sean conscientes las necesidades que las producen en nuestra imagen del mundo y el sentido que tenga para nosotros. La autoimagen y el sentido personal permiten la autovaloración. Esta última es capaz de producir y modificar el sentimiento de la autoestima. Comprenderán así que la autoimagen y en especial la autovaloración dependen de nuestras aspiraciones. La imagen del mundo, la autoimagen, el sentido personal y la motivación en la regulación de la conducta le dan razón, sentido y motivo a la decisión que se va a tomar. Los sentidos y motivos permiten tomar una decisión y no otra, mientras las cualidades volitivas
facilitan llevar a la práctica las decisiones tomadas. Ahora nos corresponde estudiar las tipologías y los rasgos de la personalidad de interés clínico. Desde principios del siglo XX se realizaron intentos de clasificación de la personalidad según tipologías basadas en la constitución corporal o biotipos, tales como el modelo de Kretschmer. Posteriormente, en el año 1965, Eysenck propuso dos dimensiones básicas de la personalidad: la extraversión-introversión y la estable-inestable. Esta clasificación reduce la personalidad a 4 tipos y los vincula con los temperamentos clásicos descritos por Hipócrates, que fueron melancólico, colérico, sanguíneo y flemático. De esta forma, quedarían 4 tipos de temperamento aún vigentes, que son estable extrovertido o sanguíneo, inestable extrovertido o colérico, estable introvertido o flemático y el inestable introvertido o melancólico. Estos contenidos deben ser revisados en el folleto complementario de Psicología Médica 1 que aparece en la bibliografía propuesta para el tema en su CD. Existen 2 grandes modelos que caracterizan las tipologías de la personalidad. Uno de ellos explica la predisposición a la enfermedad y otro la predisposición hacia los estilos de vida saludables. Es el llamado modelo salutogénico. Las tipologías de la personalidad relacionadas con la enfermedad se orientan en 2 grandes direcciones. La primera dirección considera que el tipo de personalidad predispone al individuo hacia enfermedades o a la adopción de conductas de riesgo que pueden afectar su salud. Por ejemplo, en la persona con tendencia a la depresión, pueden disminuir los niveles inmunológicos y, en consecuencia, hacerse susceptible a múltiples enfermedades infecciosas. La segunda dirección considera que la presencia de determinados patrones de conducta aumentan la susceptibilidad frente a afecciones específicas. Por ejemplo, las características del patrón de personalidad tipo A predisponen a la persona a padecer de cardiopatía isquémica. A continuación, exponemos las tipologías de personalidad que predisponen a la enfermedad. Comenzamos con la exposición del patrón de conducta coronaria tipo A, descrito por Friedman y Roseman, y que identifica a las personas que muestran en sus relaciones personales marcada impaciencia, urgencia temporal, realizan esfuerzos excesivos para lograr sus objetivos, son muy competitivos, exhiben una fuerte hostilidad, lenguaje explosivo y gesticulación excesiva. Esta tipología se sustenta en la presencia de hiperreactividad fisiológica y la hostilidad es su elemento negativo fundamental. El patrón de conducta tipo C caracteriza a las personas muy conciliadoras, poco afirmativas, pacientes y evitadoras de conflictos interpersonales. Ellas tienen una represión crónica de las emociones negativas, en particular del miedo y la ira. Se plantea que estas características psicológicas se asocian a una disminución o deterioro mantenido de importantes indicadores de la inmunidad,
y al aumento en la ocurrencia del cáncer, independientemente de la mediación de otros factores. Existen otros modelos complementarios de tipologías de la personalidad que predisponen a la enfermedad, los que usted debe revisar en el folleto Personalidad y Salud que aparece en la bibliografía de su CD. Por otro lado, la personalidad tipo B, aunque forma parte de la clasificación tipológica, no predispone a la enfermedad. Las personas se muestran relajadas, amigables, con una postura ante la vida positiva, relativamente lentas en el lenguaje y la acción, y parece tener siempre tiempo suficiente para todos y para todo. A manera de conclusión, podemos decir que los modelos que explican la predisposición a la enfermedad tienen como elemento común la falta de control y comunicación de las emociones. Por otra parte, dentro del modelo salutogénico que promueve estilos de vida saludables, tenemos la personalidad resistente, el sentido de coherencia y la personalidad autocurativa. La personalidad resistente tiene dos formas de manifestarse. Una de ellas es la imagen proactiva, que significa que la conducta humana es autorregulada. La persona se plantea metas, planes futuros y es capaz de evaluar si se acerca o aleja de sus objetivos. Otra forma es la conducta reactiva, que se despliega como reacción o respuesta a una situación concreta. Las personas con una personalidad resistente reciben los estímulos como menos estresantes, aumentan su red de apoyo social y estimulan estilos de vida saludables. Existen diferentes elementos que forman parte de la estructura de la personalidad resistente, como son los compromisos, el control y el reto, los cuales ustedes deben revisar en el folleto complementario Psicología Médica 1. El sentido de coherencia de la personalidad permite la orientación global que expresa la amplitud, resistencia y un dinámico sentimiento de confianza en relación con los estímulos y acontecimientos que le suceden, la disposición de recursos para afrontar las demandas y exigencias presentadas y, en tercer lugar, la implicación personal que se necesita para lograr lo anterior. En esta personalidad resalta la importancia de las características específicas que tienen las personas y que las hacen ser menos vulnerables, como son la inteligencia, los sistemas de apoyo y la sociedad, entre otros. Por último, describiremos la personalidad autocurativa, también llamada personalidad fuerte, que caracteriza a personas que se distinguen por su energía, capacidad de respuesta, equilibrio emocional, seguridad, constructividad, viveza y alegría. La fortaleza implica un sentido de responsabilidad consigo mismo, la capacidad del individuo para enfrentarse con éxito a la realidad y controlar las demandas y estresores ambientales e interpersonales. A manera de resumen, es importante destacar que las personalidades salutogénicas propiciadoras de salud se caracterizan por manejar de forma adecuada las emociones, tener un predominio de emociones positivas, saber
utilizar adecuadamente las vías para solucionar sus problemas y tener un buen sentido del humor, unido a un gran optimismo disposicional. Ahora nos corresponde estudiar los rasgos de la personalidad de interés clínico. Habitualmente describimos la personalidad a través de sus rasgos, que son formas estables y duraderas de comportarse. Van más allá de una simple reacción de la persona a una situación concreta, es decir, son conductas específicas que se presentan habitualmente. Por ejemplo, una persona que tiene como rasgo la sociabilidad es conversadora, establece fácilmente relación con las demás y se inserta en el grupo con rapidez. En la personalidad pueden observarse diferentes rasgos de interés clínico, que sólo cuando se exacerban e intensifican, rompen el equilibrio de la persona y se tornan patológicos. En estos casos, los rasgos son exagerados y llegan a tal grado de desequilibrio que se encuentran prácticamente detrás de cada una de las actitudes del individuo y alteran el buen ajuste biopsicosocial. Vamos a presentar a continuación algunos de los rasgos característicos de la personalidad, destacando cómo pueden integrarse e incluso ser de ayuda para la mejor adaptación de la persona al medio. Los rasgos clínicos de la personalidad que estudiaremos son los compulsivos, paranoides, esquizoides, histéricos, dependientes y sociopáticos. Comenzaremos describiendo los rasgos compulsivos, presentes en las personas que son excesivamente organizadas, limpias, tienen dificultad para adaptarse a los cambios, para tomar decisiones rápidas, son perfeccionistas y rígidas, con tendencia a no delegar responsabilidades y poseen una intensa capacidad para trabajar. Estos rasgos, cuando no son extremos, ayudan a la adaptación biopsicosocial del individuo. Por ejemplo, la organización, la limpieza, así como la capacidad para trabajar de forma intensa, son rasgos muy necesarios en determinadas profesiones. La personalidad con rasgos paranoides se encuentra en personas desconfiadas, agresivas, litigantes, autoritarias, dominantes, que tienden a sentirse agredidas u ofendidas, muestran dificultad para reconocer sus faltas y defectos, habitualmente utilizan como mecanismo de defensa la proyección. Generalmente son individuos suspicaces y atentos a la crítica de los demás. Debemos tener en cuenta que en el ajuste del individuo es necesario cierto nivel de rasgos paranoides. Por ejemplo, la desconfianza permite prever y evitar peligros. El ser autoritario frecuentemente es necesario en un jefe y una dosis de agresividad puede resultar útil en la interacción con el medio. Las personas con predominio de rasgos histéricos se describen como teatrales con la habilidad afectiva, es decir, lloran con facilidad, son superficiales, egocéntricos, piensan más en sí mismos que en los demás, sufren crisis nerviosas y desmayos, pueden adaptarse fácilmente a los cambios, cualidad llamada mimetismo, son narcisistas y se preocupan en exceso por su apariencia personal. Las personas con rasgos histéricos
tienen también su aspecto positivo. La facilidad para cambiar de estado de ánimo en ocasiones es necesaria, al igual que la preocupación por el aspecto físico y la apariencia personal, ya que facilita las relaciones interpersonales. Los rasgos esquizoides se manifiestan en personas poco sociables, con frialdad emocional en el exterior, aunque interiormente sean sensibles. Presentan dificultades en sus relaciones interpersonales, muestran terquedad, tendencia a filosofar, a la ensoñación y la fantasía. Son amantes de la lectura, el arte y la poesía. Una persona con un ligero predominio de estos rasgos puede ser buen artista o resistir con facilidad trabajos que requieran mucha soledad, lo que a otras personas les costaría mucho esfuerzo. Se consideran personalidades con rasgos dependientes aquellas que dependen psicológicamente de otras personas, son incapaces de valerse por sí mismas, reclaman ayuda y apoyo constantemente y se someten a la autoridad de una o más personas, de las que les resulta casi imposible separarse. En realidad, la dependencia social es normal y la ausencia total de estos rasgos conduciría al individualismo extremo y la autosuficiencia. Todo ser humano equilibrado, frente a la imposibilidad de satisfacer por sí solo todas sus necesidades, se organiza socialmente. Luego, en un grado mayor o menor, biológica y psicológicamente, depende del esfuerzo de otros. Por último, describimos los rasgos sociopáticos de personalidad, presentes en personas que habitualmente violan las normas sociales, no tienen sentimientos de culpa ante delitos cometidos y presentan un desequilibrio patológico. Esta denominación se utiliza frecuentemente para los desequilibrados patológicos que rompen con las pautas establecidas por la sociedad, sin producir ningún beneficio ulterior a ella. Podemos plantear que no existen tipos puros de personalidad, que los rasgos y características se pueden presentar entremezclados y con múltiples posibilidades de combinarse entre sí, así como que estas clasificaciones no agotan las posibles descripciones de la personalidad, pues, como señalábamos al inicio, cada personalidad es única e irrepetible, por lo que pueden existir infinitas clasificaciones. Como tareas docentes de este tema, proponemos tarea número 1. La personalidad está determinada por múltiples factores. Teniendo en cuenta los mismos, argumente el por qué se considera al hombre como ser biopsicosocial. Este contenido lo pueden encontrar en los folletos complementarios Personalidad y Salud, categoría Personalidad y Personalidad que aparece en su CD. Tarea número 2. Enuncie los subsistemas que integran la personalidad y ejemplifique su importancia en la salud. Tarea número 3. Elabore un cuadro resumen sobre las tipologías de la personalidad, atendiendo a predisposición, tipo y características. Tarea número 4. Durante su práctica docente en la comunidad,
Identifique rasgos de interés clínico presentes en miembros de las familias atendidas. Para la realización de las tareas 3 y 4, revise el folleto Psicología Médica 1 y el texto Psicología y Salud presentes en el CD del módulo. A manera de conclusión, podemos decir que la personalidad es la organización, la integración más compleja y estable de contenidos y funciones psicológicas que intervienen en la regulación y autorregulación del comportamiento. La personalidad tiene carácter sociohistórico, se construye y desarrolla a lo largo de la vida y está determinada por los factores biológicos, psicológicos y sociales. La imagen del mundo, la autoimagen, el sentido personal y la motivación participan en la regulación de la conducta, le dan razón, sentido y motivo a la decisión que vamos a tomar. Existen tipologías que explican cómo la personalidad predispone a la enfermedad o facilita estilos de vida saludables. En la personalidad pueden verse en equilibrio los rasgos esquizoides, paranoides, compulsivos, sociopáticos, histéricos y dependientes. Solo se consideran patológicos cuando son exagerados y alteran el ajuste biopsicosocial. Hoy hemos orientado los contenidos relacionados con la personalidad, su definición, características y condicionamiento sociohistórico. Se estudiaron además los subsistemas que integran la misma, su papel en la regulación del comportamiento y la salud, las tipologías y rasgos de interés clínico. Con este tema terminamos el módulo relacionado con la psiquis en el proceso salud-enfermedad.